Favor. San Mateo 18 y vamos a leer el versículo 19 y el versículo 20. Recuerde, este es día jueves de doctrina, amén. Así que vamos a aprender en esta noche cuáles son los objetivos primordiales de la iglesia, amén. Cuando usted tenga Mateo, me dice un fuerte amén. Dice la palabra del Señor, mire, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hermano, en esta noche usted siéntase dichoso, porque tal vez usted puede tener a su esposa, a su esposo, a un amigo a la par, pero en medio de nosotros está el Señor Jesucristo en esta noche. Puede tomar su asiento, por favor. Hermano, y deseo hablar cuáles son los objetivos primordiales de la iglesia. Yo lo decía hace un par de días, cuando recién entramos al confinamiento, muchos decían la iglesia no solamente es el local de cuatro paredes, ¿sí? La iglesia somos cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dígale al que está a su lado, usted es la iglesia, dígale. Dígale, usted tiene cuerpo de iglesia, dígale. No se lo diga, son bromas. Entonces, lo primero que debemos de entender, amados hermanos, es que nosotros somos la iglesia. Pero también nosotros le llamamos a este local de muchas formas, ¿sí? Le llamamos casa de oración, le llamamos la casa de Dios. Hay alabanzas que dicen, vamos a la casa de Dios. Le llamamos templo, ¿sí? Pero también le llamamos iglesia. Y quiero dejar en claro que cuando hablo acerca de los objetivos de la iglesia, no hablo de un local, sino que hablo de cada uno de nosotros. Y cuáles son los propósitos que la iglesia debe de tener aún en este siglo. ¿Por qué? Porque la gente sigue pensando que la Biblia se escribió antes del siglo primero y que la iglesia o que lo que dice la Biblia ya no vale después de, ¿qué? 21 siglos. Pues la palabra del Señor es eterna y la palabra del Señor sigue siendo tan actual como en el momento en que lo escribieron los personajes. A mí me encanta leer algo que dicen por ahí que no es bíblico, pero lo he leído, que dicen que la Biblia es el único libro donde el autor está presente con el lector. Y la Biblia es tan actual que tiene temas que nosotros podemos dialogar. Entonces, cuando yo hablo acerca de iglesia, hablo de qué es lo que no solamente los líderes, no solamente el pastor o no solamente los ancianos de la iglesia deberían de tener, sino que cada uno de nosotros deberíamos de tener. Pero cuando nosotros también hablamos de iglesia, vemos que en el libro de los Hechos hubo una persecución por un imperio romano, diga romano conmigo. Entonces hubo una persecución con este imperio y la persecución era de Jerusalén, Israel. Y la persecución era contra las personas que se hacían llamar cristianas. Nosotros hemos dicho esta palabra cristianos en muchas veces de nuestra vida y muchos decimos yo soy cristiano, pero se ha dado cuenta que no todos dan frutos de que verdaderamente son cristianos. ¿Ha conocido usted alguna persona que diga yo soy cristiano, pero no da ningún fruto de cristiano? Al contrario, da muchas veces entra la duda si verdaderamente esa persona es creyente, o bueno, mejor dicho, cristiano. ¿Por qué? Porque ahora cualquiera se hace llamar cristiano. Por eso ahora yo he dicho, es mejor decir soy creyente. Porque creyente es aquel que obviamente, como le dice su palabra, cree al Señor. Pero en el primer siglo le decían cristianos como de una forma
despectiva, como de una forma no muy bien vista. O sea, usted es cristiano, uy, usted es seguidor de Cristo. Porque los judíos decían que Cristo no es Dios y siguen diciendo lo mismo nuestros hermanos judíos. Entonces los judíos decían, usted es cristiano, sí, yo soy cristiano, entonces yo no me junto con usted. ¿Sí? Yo no me llevo con usted porque usted es cristiano y decir cristiano es como decir ahora este es chusma o este es meque, qué sé yo. Era de una forma despectiva. Ahora, después de tantos años, decir que somos cristianos es decir que somos seguidores de Cristo. ¿Cuántos seguidores de Cristo vinieron esta noche? ¿Cuántos estamos dando frutos que verdaderamente somos seguidores de Cristo? Entonces, hermanos, Jesús decía que donde 2 o 3 estuvieran reunidos en su nombre, ahí iba a estar nuestro Padre. ¿De qué habla esto? Que en la iglesia primitiva también la gente se reunía para poder exaltar, para poder glorificar el nombre de Dios, como lo estamos haciendo esta noche. ¿Se ha dado cuenta, amada iglesia, que hay mucha gente que ahora en día dice, yo tengo una relación con Dios, pero yo no necesito congregarme? Eso de las iglesias, eso es locura. Eso de las iglesias no va conmigo. Eso de las iglesias lo han hecho para la gente que es ignorante, porque la gente ignorante se deja lavar la cabeza fácil. Entonces por eso es que han hecho las iglesias. Pero cuando nosotros vemos a la luz de las escrituras y estudiamos un poco a la luz de las escrituras, nos damos cuenta que la iglesia primitiva también se reunía. ¿Por qué? Porque Jesús estaba diciendo que donde estuviesen 2 o 3, ahí va a estar el poder de Dios. Aquí vemos más de 2 o 3. Y aquí sigue el poder de Dios. El poder de Dios está en este lugar para consolar, para libertar, amén, para sanar a aquel que esté enfermo. Entonces, hermanos, seguimos viendo que la iglesia primitiva también se reunía. Pero les hablaba acerca de la persecución que tuvieron los cristianos con el Imperio Romano. Y quiero que usted me acompañe, por favor, al libro de los Hechos de los Apóstoles, 9:31. Hechos de los Apóstoles 9:31 dice, ¿lo tiene usted? Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acercaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces, en el libro de los Hechos nosotros encontramos que los primeros cristianos tuvieron que huir de Jerusalén, porque el Imperio Romano los venía persiguiendo para matarlos. Pero ¿cuántos de los que estamos aquí podemos decir lo que decía el apóstol Pablo en Romanos? Que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Una persecución para nosotros puede ser ilógica. Muchos podríamos pensar y muchos podríamos decir, si yo soy hijo de Dios, ¿por qué me tienen que perseguir? Y muchos en este momento podemos estar pensando, si yo soy hijo de Dios, ¿por qué me tienen que pasar momentos difíciles? ¿Por qué tengo que atravesar dificultades en la vida? ¿Por qué mi hermano, por qué mi cuñada, por qué mi papá tiene que estar enfermo o tiene que estar atravesando un proceso difícil en su vida? Pero acá es donde se cumple la palabra del Señor, donde sus propósitos y sus planes son mejores que los nuestros. Los planes de Dios son mejor que los que usted quiere y que los que usted tiene en su cabecita en esta tarde. Entonces, para los cristianos de aquel momento pudo haber sido
disgustante. ¿Por qué? Porque ellos estaban cómodos ya en sus iglesias, quizás fundando iglesias, levantando edificios para poder congregarse, para poder reunirse, para poder exaltar el nombre del Señor. Y viene aquel imperio y empieza a esparcerse la iglesia. Pero lo bonito de todo esto, hermano, es de que cuando empieza a esparcer o empieza la iglesia a tener que salir porque los venían persiguiendo, cuando ellos iban caminando por todas las ciudades donde ellos iban atravesando, ellos iban predicando la palabra del Señor Jesucristo. Ellos iban anunciando las buenas nuevas. Ellos venían siendo perseguidos por un imperio, pero el imperio no les había cerrado sus bocas todavía. Ellos tenían sus bocas para glorificar, para exaltar, para honrar, para anunciar las buenas nuevas de salvación aún. Hermano, y esto nos deja una gran lección a nosotros también. Quizás usted está atravesando momentos malos y difíciles, pero que esos momentos malos y difíciles tampoco aten su boca para exaltar y glorificar el nombre del Señor. Hay gente que viene a la iglesia dolida, resentida con el Señor y dice: yo voy a ir a la iglesia, y se pone sus manos, pone su pie cruzado, y yo no voy a adorar al Señor, como que si el Señor necesitara de nosotros. Somos nosotros los que necesitamos del Señor. ¿Qué sería usted sin Dios? ¿Qué sería yo sin Dios? Cuando las cosas van bien, ¿qué sería usted sin Dios? Pero cuando las cosas van mal, ahí es donde verdaderamente debemos de buscar de Dios. Porque ¿quién es la solución en el problema? Cristo. Cristo es la solución para todos los problemas. Entonces, esta iglesia nos deja una enseñanza, que a pesar de lo duro y lo difícil que venía siendo la persecución, ellos iban anunciando las buenas nuevas de salvación. Entonces es ahí donde dice en el libro de los Hechos: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Si ellos nunca hubiesen salido de Jerusalén, si la persecución nunca hubiese sido, quizás hasta el día de ahora solo hubiesen iglesias en Jerusalén. Quizás solo hubiesen iglesias, vamos a ampliarnos un poquito más, quizás solo en Israel, pero nunca hubiésemos conocido nosotros de nuestro Señor Jesucristo. Pero qué hermoso, hermano, que a pesar de aquella persecución, ahora usted está escuchando las buenas nuevas de salvación. Ahora usted está escuchando, y no solamente está escuchando, sino que usted también es partícipe de esta iglesia. Dígale al que está a su lado: usted es la iglesia. Entonces, cuando nos vamos al libro de los Hechos, nosotros vemos que dice que entonces en toda Judea, Galilea y Samaria eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acercaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces, desde mucho tiempo atrás se ha formado una iglesia, se ha formado un local, o se ha nombrado un local para dedicárselo al Señor, para que todos nos reunamos y glorifiquemos y exaltemos su nombre. Entonces, hermano, usted no debe dejar engañarse de aquellos que dicen: no vayas a la iglesia, te van a quitar el dinero, ¿sí? No vayas a la iglesia, ¿a qué vas? Vas a perder el tiempo. Si para tener una relación con Dios no necesitas congregarte en ningún lugar, no necesitas ir a ningún lugar. Tiene parte de cierto, pero también tiene parte de mentira. Porque la iglesia primitiva lo hacía, y por eso nosotros lo seguiremos haciendo. Pero para tener una relación con Dios, es cierto, no necesitamos un local, sino que es una vida consagrada al Señor, donde quiera que usted ande. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ahora vemos muchos cristianos que solamente nos vestimos cuando venimos a la casa del Señor, pero en el trabajo, en el estudio, ¿cuál es el testimonio que estamos dejando en el trabajo? ¿Sí? Un muchacho pícaro. Habla, padre, diga. Ya no sigo, mejor, se van a enojar conmigo. Mejor sigamos con la iglesia de Jerusalén. Pero ¿cuál es el testimonio que nosotros estamos dejando en la iglesia? ¿Sí? En nuestro negocio.
en el estudio, donde quiera que nosotros estemos, ¿cuál es el testimonio que nosotros estamos dejando? Porque nosotros no debemos de ser cristianos de apariencia o solamente ser cristianos aquí cuando venimos a la iglesia y levantar las manos. No, también allá en su trabajo usted debe de levantar sus manos, exaltar al Señor ahí también. Me gustaba hace un par de días que daba el testimonio la hermana Sandrita de Medrano, y ella decía que ahí ponía alabanzas en su oficina, y ahí ella levantaba sus manos y adoraba al Señor. Es que eso es un creyente que sigue a Dios donde quiera que esté, que da testimonio de Dios donde quiera que esté. Usted y yo somos embajadores del cielo, somos embajadores de Dios. Usted debe dar testimonio, ¿sí? Entonces, hermano, esta es la pequeña introducción, pero los objetivos principales de la iglesia, ¿por qué se construye este lugar? ¿Por qué está usted reunido en este lugar? El primero es porque debemos de adorar a Dios. Hermano, no tiene ningún sentido que en esta noche estemos reunidos en este lugar si nuestro propósito principal no es adorar a Dios. Usted trae cargas delante del Señor. Amén. Pero que su objetivo principal al venir a la casa del Señor no sea poner su carga al Señor, sino que cuando usted viene a este lugar, caminando a este lugar, usted venga con su mente, con su corazón, diciendo: yo voy a adorar al gran yo soy, yo voy a adorar al Rey de Reyes, yo voy a adorar al Señor de señores. Ese debe ser el objetivo principal de nuestra vida, y más cuando venimos a este lugar. Dice la palabra del Señor en el libro de según San Juan 4, acompáñeme por favor. San Juan 4. Entonces, si usted está anotando, ponga ahí en sus anotaciones, en su libreta. El primer objetivo de la iglesia es adorar y servir a Dios en espíritu y en verdad. Ese es el compromiso de esta iglesia. Y ese es uno de los objetivos. Y cuando hablamos de objetivos, escuche esto antes de leer el versículo. Dice que un objetivo es un fin que desea alcanzar, acompañado de una acción. ¿Sí? El objetivo es un fin que deseamos alcanzar, acompañado de una acción. Usted en su vida tiene muchos objetivos. Muchos llegan adultos mayores y siguen teniendo objetivos en su vida. Cuando estamos jóvenes, ¿cuántos jóvenes han venido? Levanten la mano. Levanten la mano la juventud. Eso. Hermano, cuando estamos jóvenes, uno de los objetivos es casarnos. No, nadie dijo amén. Yo me presto para casarlos, hermano. De los primeros objetivos es casarnos. Las hermanas encontrar un chelón, guapo, rubio, con dinero y casarse. Que no sea celoso, cabal. Y los hermanos también buscan una chelona bonita y casarse. Cuando estamos jóvenes deseamos tener nuestra casa propia, deseamos tener nuestro vehículo, un buen trabajo. Pero también los adultos mayores siguen teniendo objetivos en su vida. Y muchos de ellos es, ahora que usted ha sido creyente y que usted es hijo de Dios, desea que sus hijos, que su marido que es necio, desea que se vuelvan a los caminos del Señor también. Pero para que esos objetivos se cumplan, nosotros debemos de acompañarlos con una acción. Nosotros debemos de hacer lo humanamente posible por conquistar ¿qué? La casa, el carro, trabajar duro. Mientras otros duermen, yo trabajo. ¿Sí? Y así se van construyendo esos objetivos y luego se van haciendo realidad. Entonces, cuando hablo de objetivos de la iglesia, nosotros hablamos que el primer objetivo es adorar al Señor y servir a Dios en espíritu y en verdad. ¿Cuántos han venido a adorar a Dios esta noche? Hermanos, ¿cuántos hicieron cita con Dios esta noche? ¿Cuántos vinieron a encontrarse con el Señor? A este punto del servicio, usted ya tendría que haberle dado su alabanza y su adoración al Señor.
A este punto, hermano, ya no es necesario que esté el pastor diciéndole: adore al Señor, cierre sus ojos, levante sus manos, exalte al Señor. A este punto de vida en la cual hemos llegado, usted, sin necesidad que nadie más se lo diga, debe de alabar al Señor en todo tiempo y en todo momento. Fue duro para nosotros la pandemia. Fue duro para nosotros poder encerrarnos en nuestra casa. Y yo se los digo con todo mi corazón, como siervo, yo decía: hay mucha gente que necesita que se le esté diciendo: hermano, venga al culto, hermano, busque de Dios, hermano, esté pendiente, lea, ore o cante alabanzas al Señor. Pero y encerrados, ¿cómo yo iba a saber si usted oraba? Encerrados, ¿cómo yo iba a saber si usted estaba escuchando las alabanzas del hermano Buki o del hermano Jesús Adrián Romero? Y era uno de los primeros temores que como siervo yo tenía. Yo le decía: Señor, yo quiero que la gente se mantenga activa, que la gente busque de ti. No solo para buscar popularidad, no, si es lo de menos. Lo que yo deseo es que te busquen a ti. Pero sabe algo que me fue muy grato a mí, es de que la Rey de Reyes, no tengo ninguna duda, que es de Dios. Y que la gente que se congrega en este lugar, sin el afán de menospreciar otros lugares, lejos de mí esté hacer eso, tiene convicción en el Señor. Que busca del Señor sin importar dónde está. Que busca del Señor si está enfermo o si no está enfermo. Que busca del Señor si tiene o no tiene. Que busca del Señor si está pasando un momento difícil o las cosas están bien. ¿Sabe qué? Me doy el lujo de decir que tengo a la mejor gente sirviéndole al Señor. Que nos reunimos en este lugar con la mejor. Y no es para darle mentira a usted, no, es que le digo la verdad. Esta iglesia es una iglesia linda, pero no porque seamos buenos o porque no seamos pecadores, sino porque es la presencia de Dios. Pero eso demuestra que en este lugar se congregan personas que tienen corazón de adorador, que tienen un corazón de adorador, que no les importa lo que está atravesando, que no les importa quién está o quién ya no está. Ellos siguen adorando y exaltando el nombre del Señor. Ve al que está a su lado y dígale: lo felicito porque tiene un corazón de adorador. Dígale. ¿Sabe? Me llevé una gran alegría en este aniversario, porque los hermanos que venían, como tenían confianza conmigo, me decían: de verdad, qué linda es la gente de tu iglesia. Y yo le decía: yo no tengo iglesia, si esa iglesia es de Dios. Pero de verdad se los digo ante Dios. Me decían: qué linda es la gente de la iglesia. Esa gente necesita y busca del Señor. Y yo decía: qué gozo me da escuchar eso. ¿Sabe por qué? Porque es uno de los objetivos de la iglesia. Que todos los que nos congregamos en este lugar le adoremos al Señor, pero también le sirvamos al Señor. Así que pregúntele que está a su lado: ¿en qué le está sirviendo al Señor? ¿En qué le está sirviendo al Señor? Dígale. Si alguien no está sirviendo, hoy es un buen momento para que le sirvamos al Señor. En el Antiguo Testamento nosotros vemos y nos encontramos que en el templo habían personas que hacían cosas muy chiquitas, como adornar la casa del Señor. Pero también estaba el sumo sacerdote, que es el que llevaba a la presencia del Señor. Y cuando nosotros nos venimos para el Nuevo Testamento o para el siglo XXI, nosotros vemos también que sigue siendo de la misma manera. Pero ¿sabe qué? Absolutamente todos somos importantes en el cuerpo de Cristo. Aquí no hay más, aquí no hay menos. Nuestro objetivo es servirle al Señor, no servirle al pastor, no servirle al líder, no servirle a mi hermano, o voy a ir a congregarme porque si no, no me dejan cumplir con mi privilegio. No, es decir, yo voy a servirle al Señor. ¿Por qué? Porque su compromiso y mi compromiso no es conmigo o con usted.
El compromiso es con el Señor. Hermano, yo se los digo con todo mi corazón. Han habido días que no he tenido ningún deseo de predicar. Es más, he tenido días que ni siquiera quiero venir a hacer la oración los días lunes. Y no me vea bravo porque usted ni ora para comer. Pero es cierto. Pero ¿sabe qué? Yo logré entender que mi compromiso al final no es con las personas. Logré entender que mi compromiso es servirle a aquel que me dio la vida, aquel que me ha dado la familia, aquel que me ha dado lo que necesito, aquel que me ha dado aún más de lo que merezco. Entonces, ¿por qué no servirle al Señor? Hermano, servirle al Señor trae buena paga. Dígale al que está a su lado: Dios paga bien, sírvale, dígale. No importa de qué, hermano. No importa de qué, pero sírvale al Señor. Y quiero que esta noche usted se lleve algo en su corazón también, hermano. Nosotros no le servimos al Señor únicamente en el templo. ¿Sabe por qué? Porque los servidores, yo he visto muchos servidores y me han venido a poner queja de ellos, de que hay muchos que solamente quieren servir aquí en la casa del Señor. Usted es servidor de Cristo donde quiera que usted ande, hermano. Hasta en lo más básico, hasta en lo más pequeño, usted es servidor de Cristo. Que no se le olvide en su trabajo, que la gente vea que usted no le sirve al jefe, le sirve a Cristo. Dice la palabra del Señor que todo lo que hacemos debemos de hacerlo como para Él. ¿Para quién? Para Dios. Usted diga: este jefe me cae mal, pero no importa, yo lo estoy haciendo porque estoy dando buen testimonio, y eso va a adorar a Dios, eso va a servir a Dios. Escuchábamos a aquel hermano que dijo hace poco que nadie le había predicado a una familia, pero como veía que la otra familia venía o iba a la iglesia con la Biblia bien bonitos, tenían un buen testimonio, un día dijeron: nosotros queremos ser como esa familia que va con su Biblia y que va a adorar el nombre del Señor. Ahora pregunto: ¿cuántos están viendo su testimonio? ¿Cuántos están viendo el compromiso que usted tiene con Dios? No aquí dentro de la iglesia, porque aquí es bien fácil levantar las manos, aquí es bien fácil cantar, pero afuera, ¿cuál es el compromiso que nosotros tenemos con Dios? Hay mucha gente que dice: no, si aquí no me ve el pastor, es que yo no lo voy a salvar, yo tampoco lo voy a condenar. Es Cristo quien le va a salvar. Lo ve el pastor, lo ve el líder o no lo ve a nadie, su compromiso es con el Señor. Y venimos a la iglesia y también caemos en ese mismo afán, y los servidores muchas veces decimos: no, hoy no estoy en el calendario, entonces no me toca servir. No, es que usted se ha convertido en un servidor de Cristo, no de un papel. Entonces, hermanos, aprendamos a ser servidores en todo tiempo, en espíritu y en verdad. Y ya no leímos lo que dice Juan por estarlos regañando. Dice la palabra del Señor: mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dígale al que está a su lado: adore a Dios en espíritu y en verdad. Ahora dígale: sirva a Dios en espíritu y en verdad. Hermano, cuando usted se propone servirle a Dios, van a venir pruebas como no tiene idea. Van a venir pruebas como no tiene idea. Quizás usted diga: yo le voy a servir al Señor para que me vaya bien. Quizás las cosas le van a ir peor. Quizás usted diga: voy a servirle a Dios para que mi marido llegue. Quizás se va a ir su marido de la casa. Quizás usted diga: le voy a servir a Dios para que me den el trabajo que necesito. Quizás se lo van a dar a su enemigo y no se lo van a dar a usted. Muchas veces somos probados por Dios, pero también muchas veces el enemigo pone piedras de tropiezo. Diga conmigo: piedras de tropiezo.
pero no vuelva a ver al que está a su lado, solo dígalo. Muchas veces el enemigo pone piedras de tropiezo porque nosotros pensamos que lo que el enemigo quiere es solamente hacernos pecar, pero muchas veces lo que el enemigo quiere es quitarle que usted tenga la capacidad de adorar al Señor, es robarle la capacidad de que usted le siga sirviendo al Señor. Aquí hay unos jóvenes que están queriendo servirle al Señor y el enemigo les está poniendo piedra de tropiezo como no tiene idea. Hay un joven que anda a su carro y hace poco dice que de la nada se le apareció un carro y golpeó el carro de él con el otro carro. Y era un lugar tan oscuro que lo que mejor hizo no es quedarse, porque no vaya a ser que solamente le golpearan el carro, sino que también se lo robaran. Entonces se fue así, dice que ni la aseguradora le quería ayudar, pasó tanto tiempo sin que la aseguradora le ayudara. Y él me decía, ¿y sabes por qué es todo esto? Me decía casi llorando. Porque estoy sirviéndole al Señor. Aquí hay otro joven que el domingo estaba sirviéndole al Señor en este lugar y de repente tuvo que salir corriendo de este lugar. Le estoy hablando del domingo. Tuvo que salir corriendo de este lugar. ¿Sabe por qué? Porque se le habían metido los ladrones a su casa. Entonces, hermano, ¿a qué quiero llegar? Que si usted quiere servirle al Señor, debe de prepararse para tener convicción en Él. Porque el enemigo como quiera le va a querer poner piedras de tropiezo. Pero podemos encontrar en la Biblia un hombre que lo perdió absolutamente todo, que es Job, pero luego Dios le dio 10 veces más de lo que ya tenía. Así que no importa las piedras de tropiezo que el enemigo va a querer poner en su vida. No importa lo que el enemigo va a querer robar o va a robar en su vida. No se preocupe, porque Dios le tiene algo mejor preparado. Su preocupación debe de ser servirle lo mejor posible al Señor. ¿En qué? Usted vea cuáles son sus cualidades. Usted vea cuáles son sus capacidades. Si usted trapea lindo, hermana, véngase a trapear a la casa del Señor. Hace poco me encontré con una joven que está recién viniendo a la iglesia y me decía, Elías, yo quiero servirle al Señor y no me importa en qué, me decía. Si me quieres poner a trapear, poneme, me decía. Y yo dije, la voy a probar a ver si es cierto. Y era cierto. Hermanos, es que nosotros debemos de servirle al Señor en lo que Él ha puesto en nuestras vidas. Si Él ha puesto un don, una capacidad, un talento, en eso sírvale al Señor. Pero hágalo con devoción, hágalo con alegría, hágalo con gozo, porque no es para nadie, hermanos, es para Él que le ha dado todo. Hermano, ¿qué le ha dado el Señor a usted? Uno podemos decir, no me ha dado o no ha respondido la oración que yo le hice hace 10 años, pero sigue con vida y sigue comiendo bien porque se le nota. Otros decimos, hermano, el Señor nunca me dio un carro, mejor a este que ni se congrega le dio el carro, y a mí nunca me dio el carro, pero le ha dado unas piernas hermosas para que venga a la casa del Señor. Y es que muchas veces nosotros queremos encontrar milagros donde muchas veces nuestra propia vida es un milagro. Si el hecho que estemos aquí es un milagro de Dios. Muchos se han enfermado, muchos han pasado momentos difíciles en estos meses, pero mire, aquí lo tiene el Señor. Otros decimos, no, es que el Señor nunca me dio nada, pero a sus hijos ahí los tiene, aunque sean feos, pero ahí los tiene con usted. Otros decimos, no, es que el Señor no me dio nada, el trabajo que quería no me lo dio el Señor, pero ahí están nuestros padres. Entonces eso es una bendición y eso es un motivo también para que nosotros le sirvamos a Dios. Hermanos, y esta noche debemos de aprender también que no le debemos de servir al Señor solamente porque necesitamos que Él nos dé algo a nosotros, sino que debemos de servirle al Señor por lo tanto que Él ha hecho en nuestras vidas. Hermanos, si tenemos tanto que contar de las maravillas de Dios,
Tenemos tanto que contar de lo que Dios ha hecho conmigo, con usted, con su familia, con sus hijos, con sus padres. Le han dado un trabajo de ingeniero, de licenciada a usted cuando ni siquiera era ni bachillerato tenía. ¿Sabe por qué? Es por la misericordia de Dios. Entonces usted y yo tenemos mucho por qué servirle al Señor. Así que si usted no le sirve al Señor en esta iglesia, pues aún es tiempo, aún hay vida. Así que, hermano, uno de los principales objetivos de la iglesia, como el primero, es adorar su santo y su bello nombre. Cada vez que nos congregamos, a eso nos reunimos. Cada vez que nos congregamos, no nos reunimos para dormirnos, como el hermano Jaimito, sino que nos reunimos para adorar su santo bello nombre. Pero cada vez que nos reunimos, también nos reunimos para servirle al Señor. Y cada vez que usted sale a la calle, usted es un servidor del Señor. Una camisa no nos da prestigio que seamos servidores del Señor. Lo que nos da prestigio de decir que somos servidores de Dios es que somos hijos de Él. Entonces nosotros somos servidores del Señor. Amén. Nos vamos a quedar hasta acá. Y si Dios lo permite, el próximo jueves vamos a seguir con el segundo punto. Así que no se vaya a quedar en su casa. Estos son los objetivos de la iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque muchos se siguen preguntando: ¿y por qué debo de ir a la iglesia? ¿Por qué muchos se siguen preguntando? O porque muchos están siendo engañados de aquellas personas que dicen: no, hombre, no vayas a la iglesia, si solo a robar te van. ¿Para qué vas? Usted diga: yo voy a la iglesia porque debo servirle al Señor y porque debo de adorar al Señor. Y recuerde que mientras hay vida, hay esperanza. Póngase sobre sus pies. Si se lo va a dar, déselo fuerte, porque es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria sea a ti, eterno Dios.